En abril de 1986 sucedió una impresionante tragedia que sacudió al mundo. Al menos 31 personas murieron poco tiempo después de la explosión nuclear en Chernóbil. La radiación se impregnó en el ambiente de tal forma que afectó aproximadamente 200,000 kilómetros a la redonda de esta ciudad. El agua, los bosques, los animales fueron altamente contaminados. Cientos de miles de personas fueron evacuadas ahí de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Incluso surgieron varios y más bien demasiados problemas en la salud de las personas que residían en esos lugares. Muchos murieron afectados por las condiciones en su piel, pero también incluso algunos otros murieron por causa de cáncer en la tiroides y todo esto debido a que fueron expuestos de manera directa a esta radiación. Según varios informes, la explosión nuclear ahí en Chernóbil fue ocasionada por diversos factores. Por ejemplo, algunos afirman, según unos estudios que han realizado, que esto se debió a un mal diseño en la central nuclear. Otros han afirmado, en función a estudios que han hecho, que esto se originó debido a que carecían de un espacio o lugar suficiente de contención. Pero el más importante, unos también afirman que esto fue ocasionado por una falta de cultura de seguridad de los trabajadores, porque minimizaron y no llevaron a cabo ciertos pasos que debían seguir. No practicaron ni respetaron los sistemas de seguridad. ¿Cuál fue el resultado? Un desastre épico, impresionante. De hecho, el accidente del reactor nuclear número 4 ahí en Chernóbil es considerado el peor accidente nuclear en toda la historia de la humanidad. En esta mañana el autor de Hebreos nos advierte como iglesia de un peligro espiritual con mayores proporciones de lo que sucedió ahí en Chernóbil, porque sus implicaciones son eternas y no tan solamente temporales. Hoy desde Hebreos 12, versos del 15 al 17, en un sermón que he titulado Supervisión para no perder Sión, nos daremos cuenta de la necesidad, escuchen esto, la necesidad que tenemos como iglesia de congregarnos de manera presencial para entonces supervisarnos, vigilarnos entre nosotros para que nadie, ninguno, deje de alcanzar la gracia salvífica de Dios al estar produciendo en su interior raíces pecaminosas que lo aparten de la verdad y que incluso infecten a otros, también para que otros se aparten de la verdad. Supervisión para no perder Sión. Un sermón que vamos a estudiar en esta mañana en 2 bloques. Y este es el bosquejo para el sermón, el estudio de esta mañana. Número 1, primer bloque, la razón de la supervisión. La razón de la supervisión. Y esto lo vamos a estudiar en los versos 15 y 16. La razón de la supervisión. Y el segundo bloque, la explicación de la supervisión. La explicación de la supervisión. Y eso lo vamos a abordar en el verso 17. Vamos a darle lectura ahí a la palabra de Dios. Tomen sus Biblias y comencemos la lectura desde el verso incluso 12 y terminando en el 17. Hebreos 12, comenzando en el versículo 12, dice ahí la palabra de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, una vez más, porque nos permites adorarte en este servicio de adoración. Gracias porque hemos podido orar a ti, leer tu palabra, cantarte, incluso ofrendarte. Pero hoy de manera especial oramos, Señor, ahora que nos permitas y nos concedas estudiar tu palabra, recibir de ti, Señor, la sabiduría para poder atesorarla en nuestro corazón y ponerla en práctica.
Oramos, Señor, que tu palabra dé fruto de salvación para aquellos que están acá y que por primera vez escuchan tu evangelio, el evangelio de tu Hijo Jesucristo, que puedan arrepentirse de sus pecados y depositar su fe exclusivamente en Él para salvación. Pero también todos los que estamos acá y que pecadores también nos hemos arrepentido por pura gracia que tú nos has concedido. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra tuya la comamos, Señor, y sea suficiente para nuestra santificación. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, primer punto es la razón de la supervisión. La última vez que estuvimos juntos en esta carta de los Hebreos, estuvimos estudiando los versos 12, 13 y 14. No sé si lo recuerden, porque ya fue hace algunas semanas. Pero ahí fuimos animados a recobrar el ánimo. Vean el verso 12. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Fuimos alentados a fortalecer nuestra vida espiritual poniendo nuestros ojos en Jesús. ¿Lo recuerdan? Capítulo 12, verso 2. Sí, podemos fortalecernos, pero al estar viendo a Jesús mientras estamos corriendo nuestra carrera de la fe de manera perseverante, sin abandonar. Incluso también, lo recordamos la vez anterior, fuimos exhortados a corregir el rumbo. No sé si lo recuerden. Verso 13, véanlo ahí. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y lo advertimos de esta manera. Si seguimos practicando cualquier pecado, es muy probable que nuestra vida espiritual no sanará, sino nuestra vida espiritual va a empeorar. De ahí la importancia de prestar atención a esta exhortación. Y el ánimo fue este: deja cualquier camino torcido, deja y abandona cualquier camino pecaminoso en contra de Dios. Abandona tu forma rebelde de pensar en contra de Dios y del diseño de Dios. Y escoge el camino de la piedad, escoge su voluntad, escoge su palabra, créele a Dios. Corrige tu camino practicando la palabra de Dios. Pero no nos quedamos ahí, ¿verdad? Nada más estudiando versos 12 y 13, sino también digamos que tomamos prestado el verso 14, porque el verso 14 realmente forma parte de la sección de ahora. Versos del 15 al 17, realmente el 14 abarca 14, 15 y 16 y 17. Pero la vez anterior incluimos en nuestro sermón el verso 14 y ahí observamos un mandato. Véanlo ahí, el verso 14. Un mandato que digamos es doble. Véanlo ahí. Se nos exhortó a perseguir la paz con todos, pero también se nos exhortó a perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y es a la luz de este verso, el verso 14, este mandato a perseguir la santidad entre nosotros los cristianos y perseguir la paz entre nosotros los cristianos y la santidad ante el Señor, es que ahora en el 15 vean ahí lo que nos dice, vean sus Biblias al inicio, mirad bien. En otras palabras, Dios nos está diciendo, supervisen bien. Y con esto entramos al primer punto, la razón de la supervisión. Esta palabra al inicio, vean sus Biblias en el 15, mirad bien, también puede traducirse, cuiden, supervisen, vigilen. Es una palabra incluso que nuestro autor, el autor de Hebreos, utiliza varias veces en su escrito. Y cuando la utiliza, hermanos, siempre se encuentra conectada con una exhortación. Y siempre cuando utiliza esta palabra y exhorta, lo hace en un contexto de una iglesia local, donde hay una interacción entre los miembros de una iglesia local. Vayan conmigo ahí a Hebreos capítulo 3, porque ahí vemos la primera vez que utiliza esta palabra. Hebreos 3:12. Ahí vemos en este pasaje, digámoslo así, que somos llamados a cuidarnos entre nosotros nuestras espaldas espirituales. Esa es la exhortación. Vean, Hebreos 3:12, esta palabra al inicio, mirad, es la misma. Mirad, hermanos, contexto, iglesia local, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, los de la iglesia, ¿verdad? Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, vean, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que hay oportunidad, es la idea, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Desde acá vemos, Hebreos 3:12, la necesidad de la edificación mutua, ¿no es cierto?
la importancia de las oraciones y las exhortaciones entre los miembros de una iglesia local. Hermanos, nos necesitamos. Usted me necesita a mí, yo lo necesito a usted, el hermano que tiene a un lado lo necesita a usted y usted necesita al que tiene a su lado. Nos necesitamos. Esa es la vida de la iglesia. Luego, más adelante, vuelve a utilizar el autor de Hebreos en el capítulo 12, en nuestra sección, ¿verdad? En el 12:15 dice ahí, mirad bien. Y otra vez en el contexto de una iglesia local, una interacción, una dinámica de la iglesia local. Pero luego más tarde la vuelve a usar en el 25 y otra vez en un contexto de iglesia local, de interacción entre los miembros. Vean el 25. Hebreos 12:25. Mirad, una vez más, la misma palabra. Que no desechéis al que habla. Observen, vigilen, cuiden entre ustedes que no haya ninguno que esté desechando al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, y cuando dice aquellos está apuntando al pueblo de Israel, que rechazaron las palabras de Moisés, ¿verdad? Cuando entregó la ley. Si esos, el pueblo de Israel, no escapó cuando desecharon a Moisés, cuando les hablaba, mucho menos, vean ahí, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Esta amonestación que encontramos en esta sección no es una exhortación de un hombre en particular. Si es de un hombre, es del Dios hombre, de Jesucristo, el Señor de la iglesia. Una y otra vez somos exhortados a supervisarnos, a vigilarnos entre nosotros, a cuidarnos, hermanos, espiritualmente. Eso es lo que espera el Señor de nosotros y entre nosotros. Estarnos supervisando, vigilando. En Hebreos 3:12, en no apartarnos del Dios vivo, ¿verdad? En que no haya personas incrédulas del consejo de Dios, de tal forma que se aparten de Dios, sino más bien que nos estemos exhortando, que nos estemos cuidando de que nadie rechace el evangelio de Jesucristo. Hebreos 12:25. Debemos de supervisarnos para no perder Sión, que es lo que el autor de Hebreos nos va a decir. Nos hemos acercado al monte de Sión, Hebreos 12:22. Porque, hermanos, hay un peligro latente. Presten atención. Hay un riesgo muy real y muy grande de apartarnos de Dios, de abandonar a Cristo y la palabra de Cristo para seguir nuestros propios deleites, nuestras propias ideas. Pero regresen ahí a Hebreos 12:15, porque ahí se añade algo más que debemos considerar. Vean ahí cómo inicia otra vez. Mirad bien. Y una vez más, el sentido es supervisen, pero más bien, digamos que la imagen de este vocablo es una imagen continua. Debemos de estar supervisándonos continuamente. Debemos de estarnos vigilando diariamente, ¿verdad? Es la idea, es un presente continuo, un participio continuo. Estén cuidándose, estén supervisándose. Y vean, verso 15, debido a 3 cosas en particular. Vean sus Biblias. Verso 15, número 1, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Número 2, vean ahí su Biblia, verso 15, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y la tercera está en el 16, vean ahí, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Esto es muy serio, muy serio. Las consecuencias de no prestar atención a este llamado, de estarnos supervisando, vigilando entre nosotros, pueden ser catastróficas, y no estoy exagerando, tanto en lo individual como de manera corporativa. No debemos pensar que esto no nos aplica porque somos muy reformados, ¿verdad? Porque creemos que la salvación es segura y no afirmamos que la salvación se pueda perder. No, hermanos, ese no debe ser nuestro pensamiento. Claro que afirmamos que la salvación es 100% segura, eso es una gran verdad, pero también afirmamos que debemos prestar atención a estas advertencias. Porque de hecho es una de las formas o maneras en que Dios usa estas advertencias para preservarnos y nosotros perseverar en la fe. Piensa en esto. Un hijo pequeño puede estar seguro que su papá lo va a cuidar ahí de un perro, ¿verdad? Porque su papá seguramente se va a interponer entre él y el perro. No va a dejar que un perro se le acerque y le muerda. Pero también el papá le va a advertir.
le va a decir, oye, no le provoques, ¿verdad? No pongas ahí tu mano. Una advertencia que el niño debe escuchar, y es la forma en la cual el padre está cuidando a su hijo. De la misma manera, nuestro Dios nos cuida. Claro, es una gran verdad. Él nos tiene en el hueco de su mano, ¿verdad? Y nadie puede arrebatarnos de ahí, de su mano. Pero también es una gran verdad que Él utiliza advertencias. Él utiliza ciertas instrucciones que debemos considerar para protegernos, para cuidarnos. Así es como nos cuida el Señor. Ahora, vean lo primero que debemos de supervisar en el 15. Que ninguno, ¿qué cosa? Deje de alcanzar. Que ninguno. Es decir, que no haya una sola persona en el contexto de esa iglesia local que deje de alcanzar la gracia de Dios. Y una vez más, hermanos, esto se hace, se practica, se lleva a cabo en el contexto de una iglesia local, dentro de la interacción intencional entre los miembros o asistentes de una iglesia local. Esto no se hace estando ahí todos desmembrados, ¿verdad? Como, digámoslo así, llaneros solitarios. No se lleva a cabo estando desconectados presencialmente de la iglesia, justificándonos estar conectados digitalmente en la iglesia por internet. No, esto no se lleva a cabo así. Esto se practica estando muy conectados en la dinámica, en la vida de la iglesia, de una iglesia local, en la edificación mutua presencial, cara a cara. Así se lleva a cabo esta tarea de supervisión, de vigilancia. Sí, es cierto, lo hemos dicho, cada uno estamos corriendo nuestra propia carrera de la fe, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos enfrentando desafíos, estamos, por la gracia de Dios, estamos disfrutando muchas victorias y gloria a Dios por ello, pero también por la gracia de Dios y con la gracia de Dios estamos sufriendo muchas derrotas, ¿verdad? Y gracias a la fe que Dios nos ha dado podemos atravesar victorias y no desviarnos, sino adorar al Señor. Y también por la fe podemos atravesar derrotas, ser muy pobres, ser muy enfermos, enfrentar la muerte, pero por la fe terminar la carrera. Gracias a Dios por eso. Sí, estamos corriendo nuestra propia carrera, diferente a la de los demás, pero también escuchen esto, estamos corriendo la carrera con otros hermanos a nuestro alrededor. Y es como si Dios nos dijera, mira, no abandones la carrera, sigue corriendo tu carrera. Es la que yo diseñé para ti, te he regalado fe para creer y perseverar hasta el fin, pero también con este texto nos dice, observa a tu alrededor los que están corriendo a tu lado. Obsérvalos y anímales. Obsérvalos y supervísalos. Exhorta que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y Dios espera, hermanos, que le obedezcamos, que no estemos desconectados de la iglesia local, que estemos asistiendo regularmente a la iglesia, presencialmente, que nos edifiquemos mutuamente, que nos preguntemos intencionalmente cómo estamos, que nos cuidemos las espaldas una vez más, que preguntemos de manera intencional nada más qué tal, cómo te ha ido en la semana, qué tal el trabajo, sino cómo está tu vida espiritual, cómo puedo orar por ti, en qué necesitas apoyo, cómo puedo servirte. Eso es lo que Dios espera de la dinámica de su iglesia. Ahora, ¿qué significa esta palabra o frase, dejar de alcanzar la gracia de Dios? De acuerdo a nuestro contexto, implica, escuchen esto, apostatar de la fe. Eso apunta, no terminar la carrera, abandonar a Cristo para regresar al mundo. Eso es lo que significa. Implica no alcanzar esa gracia futura que señala Pedro en 1 de Pedro 1:13, una gracia que esperamos y que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Pensando un poco en el sermón de la semana pasada ahí en 1 de Juan 3, esta gracia es esa gracia que recibiremos cuando el Señor venga por su iglesia en las nubes, ¿verdad? Y nos arrebate. Es esa gracia. Cuando recibamos ese cuerpo de resurrección y le veamos cara a cara, es esa gracia. Esa gracia, dice Dios, supervísense para que no haya ninguno que deje de alcanzar ese momento, porque hay un riesgo, hay un peligro. Sí, la salvación es segura, pero debes de vigilar a tu hermano. Deben de supervisarse entre ustedes para que no haya ninguno que deje de ver a Cristo cuando Él venga por los suyos. Qué triste va a ser para algunos darse cuenta que nunca fueron salvos, ¿verdad? Fueron cristianos nominales. Cuando venga el Señor por su iglesia y se queden.
Ahora, el autor de Hebreos hace esta exhortación, una vez más, en el contexto de una iglesia local, donde, como siempre, en las iglesias locales hay creyentes genuinos, pero también hay personas que son cristianos nominales, ¿verdad? Que simplemente dicen ser cristianos, pero que realmente nunca han nacido de nuevo. Nunca el Señor les ha salvado. Y esto es claro que el autor se dirige a esta audiencia mixta porque añade algo muy importante en el verso 15. Vean otra vez sus Biblias, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y noten lo que añade, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. De manera muy intencional, el autor de Hebreos está escribiendo su carta, pero se acuerda de un pasaje en el Antiguo Testamento y lo trae a su escrito. ¿Por qué hace eso? Porque se recuerda que ese pasaje fue utilizado por Moisés para dirigirse a otro grupo, no a la iglesia. La iglesia nace en Hechos 2, pero se dirige Moisés utilizando casi las mismas palabras del autor de Hebreos. Esta exhortación la hace Moisés al pueblo de Israel. Vayan ahí a Deuteronomio 29, 18. Porque esa porción es la que utiliza el autor de Hebreos para traerla a su escrito. Deuteronomio 29, 18. Moisés hace exactamente lo mismo que hace el autor de Hebreos. Digamos que el autor de Hebreos se copia de Moisés, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel también, un grupo de personas donde había personas salvas. No quiere decir, pueblo de Israel, pueblo de Dios, no quiere decir que todos 100% eran salvos o fueron salvos. No, había también un grupo mixto, personas que realmente fueron salvas, pero personas que creían ser salvas y quedó demostrado que no fueron salvos. Vean ahí Deuteronomio 29, pero incluso en el 9, Moisés les exhorta a guardar las palabras del pacto para ponerlas por obra. Y luego vean la exhortación, verso 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Vean lo que está haciendo Moisés, ¿verdad? Y lo que ha estado haciendo por muchos capítulos el autor de Hebreos. Está advirtiendo a su audiencia de no apartarse de Jesucristo, ¿verdad? De no regresar al judaísmo. Moisés les dice al pueblo de Israel, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. Y vean, casi con las mismas palabras el autor de Hebreos. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Y qué sucedió allá con Moisés y el pueblo de Israel? ¿Qué hizo el pueblo de Israel con esta advertencia? Bueno, con el paso del tiempo quedó demostrado quiénes fueron realmente salvos y quiénes fueron realmente nunca personas que habían experimentado la salvación. Porque algunos perseveraron, aunque pecaron, ofendieron a Dios, pero se arrepintieron y perseveraron, mientras que otros pecaron y jamás se arrepintieron. Se fueron tras los ídolos. Un hecho que es claro ahí en el libro de Josué, pero más tarde en Jueces es una evidencia contundente de que mucho del pueblo de Israel había más personas no salvas que salvas. Y con esto quedó demostrado que los que abandonaron allá en aquel momento nunca habían experimentado la gracia salvífica de Dios. Escucharon a Moisés. Escucharon la ley de Moisés. Moisés hablándoles. Vieron los milagros del Señor, pero jamás fueron salvos porque al final, en últimas, se fueron tras los ídolos. Abandonaron. Una gran verdad que se repite ahí en el Nuevo Testamento, en 1 Juan 2:12, no sé si lo recuerdan, Juan enseñando acerca de los falsos maestros y de aquellos que se van y siguen sus falsas doctrinas, dice esto Juan, salieron de nosotros, 1 Juan 2:12, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero regresen ahí a Hebreos 12:15, porque el punto es que el autor de Hebreos repite una vez más, casi con las mismas palabras, la misma advertencia de Moisés. Porque el autor de Hebreos también se dirige a un grupo de personas, a la iglesia local en el primer siglo, donde también una vez más había creyentes genuinos y personas que decían ser salvos,
decían creer en el Evangelio de Jesucristo, pero que realmente nunca fueron salvos. Vean ahí Hebreos 12:15, esta exhortación que Dios nos hace: vigilen continuamente que no surja entre nosotros raíces de amargura que estorben. La idea es que causen dificultades y muchos se contaminen. Y esta exhortación, ahí al inicio, capítulo 12, verso 15, que está asociada con tres cosas que les decía al principio, se nos da en un contexto donde en el verso 14 somos exhortados a dos cosas. Vean el verso 14. Perseguir, primero, ¿qué cosa? La paz. ¿Entre quién? Con todos, ¿verdad? Pero la idea es entre todos los que forman parte de la iglesia. Persigue la paz entre todos, ¿verdad? No persigas las rencillas, las divisiones, los enojos en la iglesia local. No, persigue la paz entre todos. Número uno, primer orden. Segunda, persigue la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando abordamos ese pasaje, dijimos que esta santidad apunta a la santificación progresiva, no a la santificación posicional. Pero pensando en lo primero, perseguir la paz con otros cristianos, que está asociado con este verso 15 de vigilar que no surjan raíces de amargura, aprendemos algo muy importante. Presten atención, muy interesante. Para Dios, escuchen esto, para Dios, según la palabra de Dios, según este libro, ¿verdad? La Biblia, un cristiano no puede vivir enemistado con otros cristianos. Lo voy a repetir. Para Dios, según su Biblia, su revelación escrita, un cristiano no puede vivir peleado con otros cristianos. Y al mismo tiempo, afirmar que está procurando perseguir la santidad. Esto es totalmente incoherente. Esto no proviene del consejo de Dios. Un cristiano no puede vivir peleado, enojado, enemistado con otro cristiano y afirmar que está procurando honrar al Señor, avanzando en su santidad. Esto es imposible, es incoherente. Esto no resulta del consejo de Dios, más bien es el resultado de hábitos pecaminosos en nosotros, de raíces de amargura que nosotros hemos levantado. Ya son como bosques, ¿verdad?, en muchos de nosotros. Y Dios nos dice: supervisen que no pase eso. Vigilen en tu vida, pero en la vida de otros. Ten cuidado, ten cuidado. Debemos prestar atención, hermanos, porque una falta de perdón, escucha esto, una falta de perdón o una falta de ofrecer disculpas o de pedir perdón es una evidencia de un corazón muy rebelde a Dios y a su palabra. Lo voy a repetir, una falta de ofrecer disculpas, de pedir perdón o de perdonar al que te ofendió, evidencia un corazón muy rebelde a Dios y su palabra. Deja ver un corazón muy orgulloso, centrado en sí mismo, incluso poniéndose por encima de Dios. Porque cuando no perdonamos a alguien, estamos, aunque no nos demos cuenta, estamos pretendiendo ser más altos que Dios. Porque si Dios, siendo alto y sublime, ¿verdad?, santo, un Dios que no necesita de nada ni de nadie, perdonó a pecadores, nosotros nos estamos poniendo por encima de Él y diciendo: yo no perdono, yo no perdono, yo soy de otro nivel. Nos sentimos con el derecho o privilegio de no perdonar a nadie. Un autor de apellido de Silva dijo lo siguiente en relación a este verso, muy interesante, y cito. Dice este autor de Silva, escuchen: el verso, o sea, el verso 15, conectado con el 14, presenta el peligro de una raíz de amargura arraigada entre los creyentes. Y añade: tiene el poder de amenazar la paz en la comunidad porque causa problemas. Y además, la santidad, porque muchos se contaminan por ella. Fin de la cita. Eso es lo que dice este autor, y muy cierto, ¿verdad? Porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. No solamente esa falta de perdón afecta tu vida al tú generar una raíz de amargura, sino contamina a muchos, infecta a muchos. Piensa en el accidente nuclear allá en Chernóbil.
cómo esa radiación afectó 200,000 kilómetros a la redonda. Una falta de perdón puede afectar e infectar a muchos otros, de tal forma que se desvíen, de tal forma que estorbe y muchos sean contaminados y muchos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Esta falta de perdón entre nosotros los hermanos es como una potente arma nuclear espiritual que puede afectar tu vida, pero también la vida de toda la iglesia. Ten cuidado y no minimices esto. Nuestras relaciones, hermanos, con otros hermanos en el contexto de una iglesia local deben ser saludables, deben ser bellas, hermosas, deben de ser santas, tal y como nuestro Dios es bello, hermoso y santo, ¿verdad? Recuerden que Dios nos dice tanto en el Antiguo Pacto, en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Pacto, en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento nos dice, sed santos como yo soy santo. Y una forma en la cual tú y yo estamos procurando avanzar en nuestra santificación progresiva es pidiendo perdón. Correr a pedir perdón y también correr a perdonar. Así es como Dios observa un matiz de nuestra santificación al perdonar a otros y pedir perdón a otros. En relación al perdón, Dios nos enseña algo muy particular. Vayan ahí a Proverbios. Proverbios capítulo 10, verso 12. Proverbios capítulo 10, verso 12. Vean ahí que las rencillas son como un despertador espiritual en nosotros que ocasiona algo muy feo. Vean ahí, Proverbios 10, 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Un pensamiento lindísimo. Es tan bello que el apóstol Pedro construye sobre esto y lo utiliza este pasaje para añadir algo ahí en Primera de Pedro capítulo 4. Vayan con sus Biblias ahora ahí. Primera de Pedro capítulo 4, verso 8. Ahí nos dice Pedro, Primera de Pedro 4, 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y aquí está, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si las ofensas, si las faltas de perdón o de ofrecer disculpas, pedir perdón, son como bombas nucleares, hermanos, la herramienta divina, poderosa y precisa para desactivar, pensando un poco en esta ilustración, para desactivar esa bomba, es el amor. Si esta realmente falta de perdón, falta de perdonar, es una bomba nuclear que tienes en tus manos, también tienes en tus manos el amor que has recibido de Dios para desactivarla, para correr inmediatamente y pedir perdón, para perdonar, también ser pronto para perdonar. Y Dios te dice en esta mañana, Hebreos 12:15, sigue la paz entre todos y supervisa que en tu vida ni que en la vida de ningún otro miembro hay una raíz de amargura por falta de perdón. El Espíritu Santo nos deja ver, gracias a Dios, la clase de amor que debemos expresarnos entre nosotros. Ahí en 1 Corintios 13:5. 1 Corintios 13:5. Este amor es el que somos llamados a expresar entre nosotros. 1 Corintios 13:5. Dice ahí que el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. Verso 7. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Y esta clase de amor, hermanos, una vez más, es la herramienta poderosa y divina para desactivar cualquier rencilla, cualquier problema y dificultad. Y gracias a Dios que nosotros hemos recibido esta clase de amor.
Nosotros somos llamados a expresar este amor entre nosotros. Pero gracias a Dios que hemos recibido esta clase de amor de parte de Dios en nuestras vidas. Piensa en el amor de Dios y aquí está, a través de Jesucristo. Y esta clase de amor, Pablo nos dice que se ha derramado sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, de tal forma que esto debe de cautivar nuestras vidas para entonces manifestar ese amor y perdón a otros entre nosotros. Un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y si realmente hay alguien acá que dice, afirma haber recibido esta clase de amor, debe estar dispuesto también a expresar esta misma clase de amor a otros. Un amor que perdona, un amor que restaura, un amor que concilia. A eso somos llamados. Y escuchen esto. Cuando perdonamos, debemos perdonar como Dios nos perdonó. Efesios 4:32. Estando en una condición deplorable, ofendiendo a Dios todos los días. Y aún así Él nos perdonó. Y somos llamados a ser imitadores de Dios. Efesios 4:32. ¿En qué sentido? ¿Cómo es que Él nos ha perdonado, hermanos? Él nunca, jamás, cuando nosotros vinimos por primera vez y continuamente venimos a pedirle perdón, Él nos perdona de tal forma que nunca, jamás se acuerda de nuestros pecados. Piensa en eso. Nunca, jamás se vuelve a acordar de nuestros pecados. Y no es que tengamos un Dios olvidadizo, ¿verdad? No es así, ese no es el punto. El punto es que no lo trae a su mesa de relación con Él, jamás. Cuando nos perdona, se olvida de los pecados. Elige Él, decide no traer esos pecados a la mesa de relación con Él. Vayan conmigo ahí, Isaías. Isaías, capítulo 43. Isaías capítulo 43, verso 25. Es Yahweh el que está hablando. Verso 15, quien es santo, creador de Israel, quien es el rey de Israel. Verso 25, Isaías 43, 25 dice: yo, Jehová, ¿verdad? Yahweh, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, en función a mi carácter, es la idea. En atención a lo que yo soy, borro tus rebeliones. Y vean la parte final: no me acordaré de tus pecados. Esa es la clase de perdón que hemos recibido de Dios. Vean en Salmo 103. Salmo 103, verso 12. Incluso mejor leámoslo desde el 6. Vean ahí, Salmo 103, 6. Yahweh es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Vean el carácter de Yahweh, el carácter de Dios. Verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho, vean el 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y vean el 12, bellísimo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Este pensamiento bellísimo, ¿verdad? Este perdón que hemos recibido de Dios, nos cautiva. Pero también debe de cautivarte Hebreos 12:15. Perdona, persigue la santidad y perdona como Dios te perdonó. Porque Él nos perdonó eligiendo no acordarse más de nuestras ofensas a Él. Jay Adams, uno de los autores más atinados en temas de consejería, si no tienen libros de él, se los recomendamos, ¿verdad? Jay Adams. Él nos ofrece en uno de sus libros acerca del perdón algunos pensamientos, ideas que debemos de considerar cuando perdonamos. Y cito, número 1, él dice:
El perdón implica perdonar y no volver a mencionar el tema a quien te ofendió. Lo voy a repetir. El perdón implica perdonar y no volver a mencionar el tema a quien te ofendió. 2. El perdón implica perdonar y no mencionar el tema a nadie. El perdón implica perdonar y no mencionar el tema a nadie. Y 3. El perdón implica perdonar y además elegir no volver a pensar en el tema. Bellísimos pensamientos, ¿verdad? Originados de la palabra de Dios. Es un hombre el que está diciendo esto, pero asociado con la palabra de Dios, con el tipo de perdón que Dios ofrece. Y una vez más, cuando no perdonamos, cuando no pedimos perdón, nos encontramos en un grave peligro. Estamos transitando en un camino muy empedrado que si no lo abandonamos afectará nuestra vida espiritual, pero también la vida espiritual de otros, de la iglesia de Jesucristo. Y el que se meta con la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Aunque Él ha prometido que las puertas del Hades, Mateo 16, no prevalecerán contra ella, porque Él es el Señor y la cabeza de la iglesia. Cuidado si te metes con su iglesia, ¿verdad? Cuidado. Así que perdona y pide perdón ya. No te tardes, no demores más. Es por tu bien espiritual y por el bien espiritual de toda la iglesia. Perdona o pide perdón. Pero regresen ahí a Hebreos 12:15, porque también debemos considerar que esta exhortación de supervisarnos, vigilarnos entre nosotros para que no surjan raíces de amargura que nos estorben, nos contaminen a nosotros y a otros, también apunta al mandato segundo que vemos en el verso 15 cuando dice, persigue la santidad. Y pensando en esta asociación, ¿verdad? Con este segundo mandato, en la parte final del verso 14, asociada con el 15, apunta el autor, pareciera ser a cualquier otro pecado que te estás permitiendo que va a ocasionar en ti una raíz profunda, pecaminosa de amargura. Y esto es claro por lo que añade el verso 16. Ven ahora ahí sus Biblias. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Es interesante que primero mencione fornicario, ¿verdad? Llama la atención. ¿Por qué fornicario acá? Pero si pensamos en la vida de Esaú, si vemos los detalles de la vida de Esaú, vamos a darnos cuenta qué pasó en la vida de Esaú. ¿Por qué el autor de Hebreos lo llama primero un fornicario? Y es que recuerden, Esaú fue hijo ¿de quién? De Isaac, ¿verdad? Y Esaú, su abuelo, ¿quién fue? Fue Abraham, ¿verdad? Impresionante el linaje de este Esaú. Este hombre seguramente fue enseñado sobre el diseño de Dios para el matrimonio, ¿verdad? Génesis 2:24. Un hombre, una mujer. Y que además, de acuerdo a la instrucción que se le dio de Abraham a Isaac desde el inicio, no debían casarse con mujeres extranjeras, cananitas, ¿verdad? Pero ¿qué hace Esaú? Es un incrédulo muy fornicario. Es una persona muy incrédula al consejo de Dios, porque se aparta de Dios, se aleja de la palabra de Dios y peca tomando no una mujer cananita, 2 mujeres cananitas. Vayan ahí a Génesis 26. Génesis 26, verso 34. Dice ahí, y cuando Esaú, Génesis 26, 34, cuando Esaú era de 40 años, cuidado con los 40, ¿verdad? Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Y vean el 15, fue una amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Muy triste, muy triste. Un linaje impresionante, ¿verdad? Un conocimiento seguramente muy, muy profundo del carácter de Dios, de la voluntad de Dios. Pero Esaú no solamente hace eso, sino que además maquina un plan en su mente
muy perverso para avanzar sus propios planes, sus propias ideas, para ganarse el favor de su papá Isaac. Porque vean lo que hace ahí en el 28, versos del 6 al 9. Génesis 28, versos del 6 al 9. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio así mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Ese es el corazón de un hombre, no que se arrepiente, ¿verdad?, de sus pecados para corregir el rumbo y, digamos, que obedecer a Dios. No, porque él piensa no en eso, no en un arrepentimiento genuino. Él desea algo material, ¿verdad? Maquina un plan perverso. Una vez que decidió alejarse de la voluntad de Dios para abrazar sus propios deseos, esta persona, que también, pensando en una ilustración, es como si agarra su barco y él decide deslizarse poco a poco a otro lugar, que no es a Cristo, ¿verdad?, sino al mundo, a sus deseos. Él se inventa planes, se idea cosas, ¿verdad?, para alejarse de Dios, incluso torciendo la voluntad de Dios, para cumplir sus propios caprichos. Esto es lo que hace también toda persona que es inestable en el camino de Dios. Tuerce la palabra de Dios. Quizá pudiéramos ver una persona que se acerca a pedir consejo, pero cuando escucha el consejo bíblico va con otro y otro y otro porque quiere escuchar lo que su corazón desea, ¿verdad? En palabras del apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:16, las personas que hacen esto son los ignorantes o los inestables, que tuercen las escrituras para su propia destrucción. Y el autor de Hebreos nos dice: ten cuidado porque hay un peligro inminente si te alejas de Dios. Pero además vigila, supervisa a otros en la iglesia que no haya este tipo de corazones, este tipo de personas. Exhórtense, anímense, aliéntense, vigílense. Y Esaú no solamente fue un incrédulo muy fornicario, sino también fue un incrédulo muy profano. ¿Qué es eso? Bueno, pues él escogió desechar lo más precioso, lo sagrado, por lo vil. Por eso es un profano, un incrédulo profano. Prefirió los placeres temporales del mundo por los placeres eternos de Dios. Regresemos ahí a Hebreos 12:16. Vean ahí. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esto es impresionante, ¿verdad? Esaú prefirió deleitarse, llenar su estómago con comida, que deleitarse y llenar su mente, su corazón con la voluntad de Dios. Eso escogió. Un placer temporal del mundo en lugar de un placer eterno por una obediencia a Dios. Qué contraste y qué comparación con Moisés. Vean, capítulo 11, verso 25, recordemos un poco. Moisés, verso 24 de Hebreos 11, 24, Moisés, hecho ya grande, él rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué escogió? Verso 25, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Ese es un cristiano genuino. Ese es un verdadero hijo de Dios. Ese realmente es una persona que ha nacido de nuevo, que ve y observa el, digamos que, deleite temporal en el mundo, pero observa detenidamente y se da cuenta que es pecado, que es algo que ofende a Dios y lo rechaza, ¿verdad? Aunque sea lo más precioso, lo más valioso del mundo, si es una ofensa a Dios, está dispuesto a abandonarlo para escoger no lo mejor, ¿verdad?, en sentido de recepción material o física, sino él escoge ser maltratado al estar obedeciendo a Dios. Escogió lo mejor espiritualmente, aunque eso representaba lo peor materialmente. Piensa en eso. Pero eso es lo que hace una persona
que ha nacido de nuevo. Tiene esa capacidad porque Dios le ha cambiado el corazón. Pero Esaú prefirió deleitarse y llenar su estómago que deleitarse y llenar su vida con la palabra de Dios. Esaú fue muy distinto, fue un profano, es decir, fue una persona irreverente ante Dios. Fue una persona rebelde a la voluntad de Dios, porque este hombre escogió lo impuro en lugar de lo puro. Esta persona consideró ser irreverente ante Dios en lugar de ir con humildad y mostrar mucha reverencia a Dios y su palabra. Para hacerlo más claro, es como si Esaú estuviese sentado en una mesa y vienen y le presentan dos opciones para comer, ¿verdad? Lo vil, pero tu corazón engañoso te hace verlo como lo más precioso, y la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Que tu corazón engañoso también te hace ver como algo que te va a llevar a sufrir, a padecer. Y Esaú decide tomar lo malo. Es esa idea que ahora se ve y práctica que la Biblia nos enseña. Algunos llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es lo que hizo Esaú. Vio lo malo y lo consideró como lo bueno. Y vio lo bueno y lo consideró como lo malo. Fue un profano, un verdadero incrédulo profano. Pregunta: ¿qué opciones tienes hoy en tu mesa? ¿Qué estás considerando comer? ¿Qué estás eligiendo practicar? ¿Qué decisiones estás tomando? Tengamos cuidado. Una vez más, recordemos nuestro sermón del domingo pasado, ¿verdad? En 1 Juan 2:15, ahí notamos lo que nos dice Juan: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No pienses que tu decisión hoy de abrazar, aunque sea un poco el mundo, no tendrá consecuencias mañana. No pienses de esa manera. Incluso no pienses que vas a tener la oportunidad de arrepentirte mañana. No lo sabes. No eres Dios para saberlo, ¿verdad? No. Pero lo que sí podemos estar seguros, es que el pecado nos enreda fácilmente, nos dijo el autor de Hebreos. Hebreos 12:1. El pecado nos enreda fácilmente. También sabemos, además, Jeremías 17:9, nuestro corazón es engañoso. Nos dice el profeta, humanamente no tiene remedio. Pero gracias a Dios que Él circuncida el corazón de los que salva para amarle y obedecerle. Es más probable que si hoy te permites alejarte, aunque sea 1 centímetro de la palabra de Dios, mañana tu corazón probablemente lo que va a suceder es que te va a boicotear y te va a hacer deslizarte hasta un punto donde ya no te des cuenta que estás tan lejos y que necesitas volver y regresar, arrepentirte, porque eso fue lo que le pasó a Esaú. Piensa en el linaje de donde venía este hombre. Eso fue lo que le pasó a él. Con esto entramos al segundo punto más corto, la explicación de la supervisión. Es solamente un verso. Vean ahí el 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Uy, ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Por qué fue desechado? ¿Acaso será que fue desechado porque Dios no tuvo misericordia? ¿Qué piensan? Pareciera ser, ¿verdad? Porque dice ahí, después de desear heredar la bendición, fue desechado. ¿Qué? ¿Dios ya no fue misericordioso? ¿Qué acaso Dios no quiso perdonar a un pecador arrepentido? La Biblia enseña que Dios siempre perdona a un pecador que se arrepiente de sus pecados genuinamente. Ese es el carácter de Dios, un Dios perdonador, misericordioso. Escuchen y tomen nota, solo algunos pasajes porque ya es tarde. Segundo de Crónicas 39. Yahweh, nuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará su rostro si os volvieres a Él. En la mañana en la escuela dominical estábamos estudiando el concepto bíblico del arrepentimiento, ¿verdad? Los que no estuvieron acá, les animo mucho a que puedan escuchar esta escuela dominical, porque ahí estuvimos abordando qué significa arrepentirse. No es simplemente un remordimiento, no es nada más un dolor,
no es simplemente un conocimiento intelectual, encierra muchas cosas. Es tener un conocimiento, primero nace del corazón. Dios es el que obra y concede el arrepentimiento. Es algo interior que nace, pero también es un entendimiento intelectual donde tú piensas y razonas la ofensa que has ocasionado a Dios y entonces te alejas de ese pecado, lo abandonas y lo rechazas, abandonas la idolatría, sea cual sea, ante cualquier persona, situación, idea, abandonas eso para entonces ahora abrazar a Dios, amarle y abrazar su palabra. Todo eso es el arrepentimiento. Y segundo de Crónicas 39 nos dice que nuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará su rostro si haces esto, si os volviereis a Él. Esa es la responsabilidad de todo ser humano. Salmo 86:5, tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ese es el carácter de Dios, listo para perdonar, listo para restaurar, para solucionar el problema. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si te has visto reflejado hasta acá en esta condición de haber estado generando raíces de amargura por falta de perdón o por haberte alejado del consejo de Dios, corre a Él porque Él es amplio en perdonar. Él es un Dios de misericordia. Él está listo para restaurar tu vida espiritual. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si Esaú fue rechazado por Dios, no fue porque Dios no haya querido perdonarle. No, no es así. No fue porque Dios no haya tenido misericordia de él. No fue así. Fue por algo más especial. Necesitamos prestar atención, ver los detalles. Vean el 17, la parte final. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y cuando señala, la procuró con lágrimas, gramaticalmente el autor está apuntando a la bendición, no al arrepentimiento. No es que él haya procurado con lágrimas arrepentirse. No, él procuró con lágrimas la bendición. Centrado en sí mismo, ¿verdad? Y la idea es esta. Esaú fue rechazado por Dios porque Esaú deseó la bendición material y no tanto la confesión y el arrepentimiento de su pecado. En otras palabras, siguió buscando su propio deleite, avanzar su propia agenda, ¿verdad? Deleitarse en lo que él quería y no lo que Dios quería. En su propia voluntad y no en la voluntad de Dios. En eso te conviertes, escucha esto, en eso te conviertes en un Esaú cuando practicas pecados deliberadamente. En eso te puedes llegar a convertir. El pecado te ciega, te envuelve y te enreda hasta la destrucción. Ese es el poder que tiene el pecado. Esa es la condición de tu corazón engañoso. Pero Dios, como nuestro Padre amoroso, viene y nos recuerda, estás en el hueco de mi mano si eres mi hijo. Y también de manera muy amorosa viene a advertirnos, como el papá, ¿verdad? Con el perrito, que le dice al hijo, ten cuidado, aléjate un poco, ten cuidado, no pongas tu mano ahí, no le provoques. Así viene nuestro Dios precioso, amoroso, y nos dice, ten cuidado, nos advierte, presta atención, vigílense entre ustedes, que no haya estas raíces de amargura, falta de perdón, falta de pedir perdón. No seas un profano, no escojas lo vil por lo precioso, por lo que te ofrece Dios. Aunque eso te ocasione sufrir, escoge a Dios, escoge la voluntad de Dios, escoge la palabra de Dios. Esta sección debió conmocionar a los lectores que por primera vez leyeron esta carta, ¿verdad? La iglesia local del primer siglo. Probablemente hizo despertar a algunos de su letargo espiritual, porque quizás se dieron cuenta del peligro real que representaba abandonar a Cristo para regresar al bellísimo templo, ¿verdad? A la práctica religiosa continua familiar, matar animales,
lo que por años hicieron. Quizá para ellos fue despertar y darse cuenta, si abandono a Jesús estoy perdido. Me estoy dirigiendo a la destrucción. Pero también esta carta, esta sección, puede hacernos a nosotros despertarnos, ¿verdad? Alertarnos. Qué momento tan especial, qué cuidado tan importante tuvo nuestro amado Padre para con sus hijos en el primer siglo, pero también en este siglo. Qué amor tan grande y tan especial, que Él presta atención a nuestras vidas, a los peligros a los que nos enfrentamos y nos protege, nos cuida, nos levanta, nos sostiene. Lo estudiábamos también hace algunas semanas. Él es nuestro precursor, quien corrió su carrera, terminó su carrera, nos abrió la puerta para nosotros correr nuestra carrera cristiana y no solamente hizo eso, sino nos va a llevar a cruzar la meta. Qué oportunidad y qué momento tan especial para la iglesia, en el primer siglo y ahora. Pero también qué oportunidad de salvación para los que decían ser cristianos en aquel momento y no eran. Así como para los que ahora nominalmente están diciendo, sí, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero siguen aferrados a su pecado, ¿verdad? Realmente nunca han experimentado una salvación. Qué oportunidad tan especial y tan grande es la que Dios te da hoy. Por eso estás acá, no es casualidad. Él está llamando a pecadores al arrepentimiento, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, aquellos que reconocen su condición. Te está llamando a ti, porque Él es un Dios salvador y misericordioso, perdonador. Él nos deja claro el camino para la salvación. Y también para los suyos, el camino para la santificación, para experimentar el gozo de nuestra salvación. Este mensaje es para un grupo mixto como nosotros, ¿verdad? Un autor de apellido Koster lo dijo de la siguiente manera, y cito: las advertencias inquietan a la gente, y sí, ¿verdad? Las advertencias inquietan a la gente. En relación a este verso, a esta sección, mientras que las promesas los animan. Pero juntas las dos, advertencias con promesas, dice él, sirven para el mismo fin: animar a la gente a perseverar en la fe. Y es lo que ha hecho Dios a través del autor de Hebreos. Qué lindo es recordar a un hombre, a un personaje que cuando corrió peligro su vida, escogió lo feo, ¿verdad? Abandonar a Cristo. Y 3 veces dijo, no lo conozco, hasta con maldiciones, no le conozco. Pero qué lindo es nuestro Dios, que a los suyos va y las mismas 3 veces que le niega, le confronta con su pecado, y este hombre las mismas 3 veces le dice, Señor, ¿qué cosa? Tú sabes que te amo. Esa restauración bellísima, lindísima. Pero qué triste también eso recordar a otro hombre que también negó conocer a Jesús, que de la misma manera estuvo cerca de Jesús, que pecó muy feo contra Jesús. No solamente le negó, sino le vendió. Y jamás se arrepintió. Un dolor, pero que le ocasionó un remordimiento nada más, que lo llevó no al camino de la vida eterna, sino al camino de una soga, ¿verdad? A ahorcarse. Pero qué precioso es nuestro Dios, que Él tiene cuidado de los suyos y hace una invitación hoy abierta a través del autor de Hebreos a vigilarnos, a supervisarnos. Supervisión para no perder Sión. Quiera Dios que podamos prestar atención a su palabra. Oremos.